Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase. Van a poner un título a su clase. Es la historia del papado, parte 2. La historia del papado, parte 2. Bien. En el año 440, ya de nuestra era, por supuesto, según los historiadores, es cuando en ese año se le llama por primera vez papa al obispo de Roma. En ese entonces era el Papa León I. Y este señor, este papa, se autoproclamó señor de la iglesia entera. Vean los títulos, También dijo, entre otras de sus linduras, dijo: resistir mi autoridad es el camino seguro al infierno. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde? Como que se parece, ¿no? Como que es una actitud de la soberbia del hombre, ponerse en el lugar de Dios. Bueno, León I fue el primero precisamente en abogar por la pena de muerte a los que resistían su autoridad. Es decir, si alguien decía algo, no, oiga, pero usted está equivocado, lo juzgaban y la sentencia era pena de muerte. Y a todo el que se le oponía, tuviera razón o no, los llamó herejes. Así era este señor. Por un lado, Jesús dijo: guárdense de los falsos profetas, o sea, tengan cuidado con ellos, llévensela tranquila, sean muy prudentes, sencillos como palomas, prudentes como serpientes, guárdense de los falsos profetas. Y León I, por otro lado, dijo: mátenlos. O sea, Jesús dijo guárdense, ¿y qué dijo el Papa León I? Mátenlos. Bueno, llegamos al año 461 hasta el año 590. Yo les voy a dar datos generales, los que creo que son más importantes, pero en este lapso del 461 al 590, la iglesia es gobernada por 18 papas. Por ejemplo, del año 590 al 604, otro periodo, del 590 al 604, sube al trono papal el Papa Gregorio I. A este papa se le conoció como el Grande, y la historia lo cataloga en términos generales como un buen papa, o de los mejores papas que ha tenido la Iglesia Católica. ¿Por qué le llamaron un buen papa? Porque hizo algunos ajustes muy interesantes que beneficiaron de alguna manera a la iglesia. Por ejemplo, él echó fuera a los obispos corruptos, entre otras cosas. También prohibió la práctica de la simonía. ¿Qué es la simonía? El tráfico de las indulgencias, la venta de las bendiciones de Dios, y él lo prohibió. Dijo: no, aquí no se vale eso. Eso fue bueno. También prohibió pagar dinero por puestos eclesiásticos, porque en ese tiempo, si tú querías ser cardenal, pues basta que tuvieras mucho dinero y te lo vendían a cantidades estratosféricas, pero ya estando ahí en el puesto, pues la ganancia era 100 veces más, por supuesto. Entonces él prohibió también esto. Entre otras cosas, también el Papa Gregorio I, llamado el Grande, rehusó llamarse obispo universal. Él dijo: no, ese título me queda grande, ¿verdad? Ese título él lo catalogó como vicioso y orgulloso, y me temo que tenía razón. Otra de las buenas cosas que hizo este papa en su reinado fue que abogó por los oprimidos. O sea, en realidad él abogaba y apoyaba y ayudaba a la gente más desvalida, o más pobre, con más necesidad. Fue un hombre muy generoso
con los pobres, hizo muchas cosas a favor de los pobres, y todo eso pues es bueno, ¿verdad? Y por eso le llamó el Papa bueno. Pero por otro lado, fíjense ustedes, por otro lado, este Papa Gregorio I, llamado el Grande, estableció 3 de las principales doctrinas del catolicismo. Número 1 fue la adoración a las imágenes. Número 2, él estableció el purgatorio, que fue negado por Juan Pablo, el ahora beato Juan Pablo II, fue negado antes de morir. Él negó que el purgatorio existiera. Qué cosas, ¿no? Y número 3, de estas 3 principales doctrinas del catolicismo actual, el número 3 fue la transubstanciación. ¿Qué es eso? Es la comunión, es para ellos es el hecho milagroso de que cuando comen el pan y beben la copa se convierte en la sangre y el cuerpo literal de Jesús, ¿verdad? Lo cual, estas 3 cosas, y lo bueno que hizo, comparándola con estas 3 cosas, lo único que comprueba es que absolutamente ningún papa es infalible. Así de fácil, ¿verdad? Ningún hombre es infalible. El único infalible, ¿quién es? Pues es Cristo, es Dios. Llegamos al año 604 hasta el 682. En ese lapso, bastante largo, gobiernan 15 papas de manera irrelevante. O sea, la cosa estaba estancada, siguió allí durante más de 70 años. Y en el año 683 aparece el Papa León II. Y fíjense qué cosas. Él es considerado, aún por la misma Iglesia Católica, es considerado antipapa. ¿Por qué? Porque resulta que el Papa León II declaró a su antecesor, el Papa Honorio I, lo declaró en cuanto subió al trono, lo declaró hereje. ¿Sí? Entonces aquí surge una pregunta. ¿Un papa infalible llamando hereje a otro papa infalible? Pues ¿qué tan infalibles serán? O sea, todas esas evidencias históricas nos demuestran la falacia, pues, ¿no?, del asunto. Llegamos al año 684 hasta el 752, casi 70 años, gobiernan otros 12 papas, también con las mismas tendencias, ahí sigue la cosa. Entonces en el año 752 al 757, solamente 5 años, gobierna el Papa Esteban II. Ahora, les reitero que estos datos que yo les estoy dando son muy someros, son muy superficiales. Si ustedes quieren saber más, consulten la sección amarilla. Ahí está todo, en internet está todo, en enciclopedias como la británica, etcétera, enciclopedias católicas, de todo tipo. Ahí está la lista de los papas, ¿sí? Algunas traen la inscripción antipapa, etcétera, y traen una biografía de cada uno, si a alguno le interesa ver más. Entonces aparece Esteban II y él recibe casi todo el territorio de Italia de manos del rey Pipino. ¿Quién era Pipino? Fue el padre de Carlomagno, ¿sí? Entonces lo recibe como un regalo. Le dice, bueno, te regalo Italia. Y el Papa Esteban II dijo, no, pues gracias, ¿no? Entonces el poder económico, el poder político comienza a multiplicarse, ¿sí? Las riquezas comienzan a abundar todavía más en la vida de los papas. Y este periodo se le conoce como el reinado terrenal del papado. ¿Por qué? Porque su énfasis era 100% en las cosas terrenales.
Lo más seguro es que podemos ver que este señor Esteban II ni nacido de nuevo era. Yo creo que en su vida leyó la Biblia, en su vida, en fin, ¿verdad? Llegamos al año 757. Del 757 al 795 gobiernan 3 papas. Y a partir de ese momento comienza si ya estaba corrupta la iglesia y el liderazgo, ahí comienza un decaimiento todavía más directo al abismo, directo al fondo, una corrupción espiritual, moral. O sea, comienza allí a partir en esos años que gobernaron esos 3 papas. Pero llegamos al 795 y aparece el Papa León III, puros leones, ¿verdad? Y este León III nombró a Carlomagno emperador romano. O sea, fíjense ya de dónde venía el nombramiento, del Papa mismo. Y le dice, tú eres el emperador del Imperio Romano, le dice. Pero allí como que hubo un trueque, porque resulta que León III es nombrado por el emperador recién nombrado, romano, lo nombra a León III máxima potencia espiritual mundial. No, esos títulos, yo creo que para allá va toda esa corriente apostólica y de profetas ahora, ¿no? Al rato ya les presentamos a la máxima potencia espiritual mundial. Así como van las cosas, ¿verdad? Entonces, ese maridaje, ese casamiento entre la iglesia y el Estado, da inicio a lo que se le llamaría, y queda registrado en la historia como el Sacrosanto Imperio Romano. O sea, ya es la iglesia con el gobierno tomando el control de las vidas de los países enteros, y se le conoció como el Sacrosanto Imperio Romano. Entonces, esta es la unión del Estado político con la iglesia, y aquí están involucrados países como Alemania, como Austria, Suiza, Bélgica, los Países Bajos, como son Holanda, etcétera, Luxemburgo, la República Checa, Eslovenia, entre algunos otros, ¿no? Entonces, esta unión llevó a la iglesia a lo más bajo en toda su historia. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió totalmente su objetivo espiritual. Lo perdió totalmente. Y lo cambió por un objetivo total y netamente terrenal. ¿Sí? Esto comprueba que la relación Estado-Iglesia deben de estar separados. ¿Sí? Y fíjense ustedes que esa es la tendencia de la iglesia reformada, o sea, a la que podemos decir que pertenecen todas las iglesias evangélicas de la Reforma para acá. Esa es la misma tendencia ahora, fíjense. Su enfoque es tener un maridaje, un amaciato con las autoridades, con el presidente, hacerse amigo de los gobernadores, luego que estos les den puestos políticos. Y hay una doctrina que se conoce como dominionista o dominionismo. Esta doctrina, el dominionismo, los propagadores más fuertes de esta doctrina son, entre otros, Benny Hinn, entre otros Guillermo Maldonado, Cash Luna, toda esa gente utilizan esa doctrina, dominionismo, que según esa doctrina, que es antibíblica, por supuesto, es sacada de unos contextos fuera del contexto, de textos fuera del contexto. Y básicamente consiste en que los cristianos debemos de tomar los puestos políticos importantes para desde allí gobernar al mundo y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Será? Bueno, sin embargo, tiene millones de seguidores esta doctrina.
Bueno, déjenme decirles, la Iglesia Católica tiene esa doctrina, la del dominionismo. Entonces, si habláramos así objetivamente, diríamos que estos predicadores se piratearon esa doctrina del catolicismo, porque bíblica no es esa doctrina. Debo hacer una anotación. En el año 570, o sea, porque nos adelantamos ya hasta, andamos en el año que 816 con León III, pero aquí una nota, así entre paréntesis, en el año 570 después de Cristo, obviamente, nace un árabe descendiente de Ismael. ¿Quién fue Ismael? Fue un hijo ilegítimo de Abraham, ¿se acuerdan? Este árabe que nació en la Meca, lo que hoy es Arabia Saudita, se llamó Mahoma, ¿sí? Mahoma, que fundó el Islam, cuando nació, pues él miraba a su alrededor y se horrorizó. Él tenía, claro, sus raíces en el judaísmo, ¿sí? En lo que se conoce como ay, se me fue el nombre. O sea, los primeros 5 libros del Pentateuco. Entonces él pues, conocía los mandamientos de la ley de Dios, etcétera. Entonces dice la historia que él se horrorizó tanto al ver el cristianismo inundado de idolatría y de corrupción, que según la historia, en el año 610, a la edad de 40 años, él se proclamó profeta. Ustedes saben que el profeta Mahoma, dicen los musulmanes, ¿verdad? Él sí era un guerrero. Sería interesante que estudiaran la biografía de este hombre, ¿no? Él fue un guerrero que, bueno, inventó, por decirlo de una manera, su religión, ¿verdad? El Islam, y a base de fuerza, a base de violencia, con la espada en su mano y un séquito de un montón de guerreros, estableció su doctrina, ¿sí? Conquistó Jerusalén. De allí se dieron posteriormente lo que se conoció como las guerras santas, la guerra santa o las cruzadas, ¿sí? Porque los musulmanes llegaban y conquistaron Jerusalén, o sea, a base de pura espada. Hagan en cuenta los españoles cuando llegaron aquí a México, ¿sí? A base de espada, hábitos y rosarios, pero acá con la espada, órale, ¿verdad? Entonces, él Mahoma conquistó Jerusalén, Egipto, Persia, España. No sé cuántos han ido a España, pero España mantiene toda una, digamos, desde la arquitectura, un montón de nombres de origen árabe, ¿sí? África del Norte, entre otros. Entonces, él implanta el Islam y se fue y atacó el culto a las imágenes de una manera bien violenta, Atacó las imágenes, o sea, se fue duro contra el catolicismo o el cristianismo, decía él. Se fue en contra de las reliquias. En aquel tiempo el culto a los mártires, a San Pedro, San Pablo, estaba en su apogeo o iniciando. Y él se va en contra de todo esto y lo desaparece de los países o regiones donde él llegó y tomó a la fuerza. Desapareció todo eso, pero fue a la fuerza. Sí, al final, bueno, terminó en lo mismo, ¿no? Lo adoran. Así son las cosas. Bueno, cerramos el paréntesis. Llegamos al año 816. Del año 816 al año 858 reinaron 8 papas. Ahora, déjenme darles el origen de la palabra papa. Viene del latín. La palabra papa son iniciales, ¿sí? Que provienen del latín, que es Petri Apostoli. Olvídenlo que se los deletrea así, déjenlo, o sea, nomás para que ahí después lo investigan. Petri Apostoli Potestatem Accipiens, así se lee en el latín, que significa el que recibe la potestad del apóstol Pedro. O sea, eso significa papa, iniciales latinas. El que recibe la potestad
o la autoridad del apóstol Pedro. Eso significa papa. También se le llama sumo pontífice, ¿sí? Sumo pontífice, o sea, supremo pontífice significa, en latín significa constructor de puentes, que es lo que se traduce también como sacerdote. La palabra sacerdote significa constructor de puentes. Entonces, según la Biblia, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Nuestro sumo pontífice. El puente que nos hizo llegar a Dios es Jesús, pero este señor se lo atribuyó, ¿sí? O los papas se lo atribuyen. Llegamos al año 858. Entramos en el reinado del Papa Nicolás I. Este señor fue el primero en usar una corona en su cabeza. O sea, ya cada vez más seguían, se sacaban de la manga, cada uno inventaba su rollo, sus cosas, ¿no? Y este señor Nicolás I fue el primero que se presentó sentado en el trono con una corona en su cabeza, con rubíes, diamantes, etcétera. Este papa quedó grabado en la historia como el papa que dio a conocer un documento que se los dejo de tarea a los que tienen internet. Los que no pasa nada, nada más se queda un poco en lo que digamos en la falta del conocimiento. Pero este documento se llamó la donación de Constantino. Para los que tengan internet o tengan acceso, en alguna oportunidad que tengan, lo busquen y ahí aparece. Este documento, que según Nicolás I, llamado la donación de Constantino, él decía que supuestamente Constantino le había regalado la ciudad de Roma al Papa Silvestre I. O sea, le dijo, te regalo Roma, lo cual, bueno, después se comprobó que era una falacia y quedó registrado como uno de los fraudes más impresionantes, porque hasta el año 1440, fíjense cuántos años pasaron, fíjense, del 858 al 1440, casi 600 años. Un hombre llamado Lorenzo Valla, de una manera meticulosa y paciente, logró comprobar históricamente, con pruebas indubitables, que la curia romana había cometido un gran fraude. Era falso ese documento, de que lo que pasa es que se querían adueñar de todo, ¿sí? Bueno, a pesar de eso, ustedes saben, bueno, quedó reducido a lo que hoy es la Ciudad del Vaticano, porque incluía toda Italia, toda esa supuesta donación incluía toda Italia. Pero ustedes saben que la Ciudad del Vaticano, no sé si deben saber algo de esto, es totalmente autónomo. O sea, es un estado dentro del estado. O sea, ellos son dueños, ellos hacen lo que quieren ahí. Ellos son la ley, ellos son todo. Es de ellos, ¿sí? Es un pedacito del cielo en la tierra, dice. Entonces quedó demostrado por pruebas irrefutables que era un documento falso. No puedo hablar mucho de porque nada más es como un dato histórico, para que ustedes se vayan dando cuenta cómo la corrupción dentro del liderazgo de la iglesia, entonces solamente una, católica universal, cómo empezó a corromperse de una manera terrible. Entonces la historia demuestra que por siglos los obispos de Roma y los patriarcas de Constantinopla se disputaban la supremacía de la iglesia. Siempre estaban en pleito constante, siempre. En el año 868 se celebró el último concilio ecuménico, pero en Constantinopla. Después vinieron los concilios Vaticano I, allá casi en nuestra era contemporánea, ¿no? Pero concilio ecuménico. ¿Qué significa concilio ecuménico? Que se reunieron todos los obispos, ¿sí? Todos los líderes, ¿sí? De la iglesia, pero fue en Constantinopla. Y allí en ese concilio
ecuménico en Constantinopla, se estableció un documento que voy a leer. Va a ser imposible tal vez que ustedes lo pasen así totalmente, pero bueno, cuando ya esté ahí en la descarga ustedes lo pueden, o lo pueden en internet, busquen Concilio Ecuménico en Constantinopla, año 869, y ahí sale. Bueno, yo les voy a leer una parte del documento que quedó vigente ahí, que surgió en ese concilio, y dice así: decretamos, fíjense ya de dónde viene eso, decretamos que la sagrada, fíjense, pongan mucha atención a lo que dice este resumen, dice: decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo, o sea, una imagen, libertador y salvador de todos, sea adorada. Ustedes han oído que el catolicismo dice que ellos no adoran imágenes. Falso. Sus mismos documentos lo aseguran. Ahora, esto donde dice la imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada, utilizaron allí una raíz griega que es proskuneo. Y esta palabra proskuneo significa postrarse, así, totalmente, en una señal de rendición y adoración total. Eso es lo que significa en el griego proskuneo. Y ellos pusieron en su escrito donde dice sea adorada, utilizaron ese término, esa etimología. Entonces dice, esa imagen sea adorada con honor igual al de los libros de los sagrados evangelios, o sea que hasta los evangelios los adoraban, o los adoran, según el Concilio Ecuménico de Constantinopla. Sigue diciendo este documento: porque así como por el sentido de las sílabas, fíjense cómo dice, que en el libro se ponen, todos conseguiremos la salvación. Pero miren lo que dice, viene a continuación: así por la operación de los colores que irradia la imagen, así como lo oyeron. O sea que los colores que la imagen tenía y las luces, como entraba el sol, todo eso, las velas, producía destellos de colores, y eso la gente al recibirlos se salvaban. Tú dices, ay, no puede ser. Iba toda la iglesia camino a lo que se conoció como la época más oscura del cristianismo, que se conoce como el oscurantismo. Fíjense nada más con esas cosas. Luego decía: sabios e ignorantes todos percibirán la utilidad de lo que está delante de ellos, pues lo que predica y recomienda el lenguaje con sus sílabas, eso mismo predica y recomienda la obra que consta de colores. ¿Lo entendieron? Y es digno que, según la conveniencia de la razón y la antiquísima tradición, puesto que el honor se refiere a los originales mismos, también derivadamente se honren y se adoren, proskuneo, las imágenes mismas, del mismo modo que el sagrado libro de los santos evangelios, y también incluyendo la figura de la preciosa cruz. O sea, la cruz también la adoran. Todo eso que besan la cruz y toda esa cosa allí, también aquí quedó establecido, dice: si alguno pues no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y a glorificar a sus santos, sino sea ajeno a su comunión. Igualmente, dice, la imagen de la Inmaculada Madre suya, miren lo que dice, engendradora de Dios. Una vez era católico, me dice: ¿de dónde sacó usted todos esos datos? Deme la bibliografía. Le digo: pues te voy a dar una bibliografía, es lo que más hay. O sea, hay un montón de documentos históricos al respecto. Con sus mismos documentos es bibliografía. ¿Qué pueden decir antes? Pero lo siguen negando, pero en fin, sigo leyendo.
Igualmente la imagen de la Inmaculada Madre Suya, engendradora de Dios, María. Además, miren, dice, pintamos las imágenes de los santos ángeles. ¿Cómo sería el arcángel Gabriel, por ejemplo? Iba a decir Juan Gabriel. Dice, nosotros pintamos las imágenes de los santos ángeles, tal como por las palabras los representa la Divina Escritura. ¿En dónde será? Pero eso dice allí. Y honramos y adoramos, proscuneo de nuevo, las imágenes de los apóstoles, dignos de toda alabanza. Asústame. Híjole, no. Esto es oscuro, era poco, ¿no? Dice, dignos de toda alabanza, las imágenes de los profetas, dice, de los mártires y santos varones, y de todos los santos, y los que así no asienten, sean anatema, delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esa época surge lo que sería el primer cisma de la iglesia, que se catalogó de grandes dimensiones. ¿Por qué? Porque se divide la iglesia de Constantinopla, donde surge la iglesia ortodoxa griega. ¿Han visto a los sacerdotes de la iglesia ortodoxa griega? Se visten de negro, tienen, todos de negro. Ellos no tienen imágenes digamos como esto, sino pinturas, que a fin de cuentas es lo mismo, ¿sí? Y se dividen porque, bueno, el patriarca de Constantinopla no se quería someter al Papa de Roma, y el Papa de Roma decía, ¿te sujetas o te sujeto? Y el otro decía, no, entonces te excomulgo. Pues yo también tengo autoridad, yo también te excomulgo. Total, ahí, botellita de Jerez, estaban ahí como... ¿Qué cosas, no? Y así es como nace la Iglesia Ortodoxa griega, que hasta la fecha funciona. En el año 867 hasta el 1050, que es un periodo de casi 200 años, los historiadores llamaron a esta época la medianoche de la Edad Oscura, o mejor conocido como el oscurantismo. No, oye, pues imagínate los líderes diciendo eso. Increíble, ¿no? Ahora, ¿ustedes piensan que en alguna... no me estoy refiriendo a la Iglesia Católica, porque esas siguen un oscurantismo espantoso. Pero yo me quiero referir de una manera autocrítica a la Iglesia evangélica, iglesias como las nuestras. Yo les hago una pregunta. ¿Habrá algún nivel de oscurantismo? ¿Qué nivel será el que está manifestando la iglesia cristiana? Pues un grado bastante preocupante, ¿no? Porque ellos tienen un papa, nosotros tenemos 100,000 papas. Si no es que cada pastor en cada iglesia se cree el papa de la iglesia, ¿no? O al menos de su iglesia. Aquí mando yo y yo soy el señor de la iglesia, y oiga pastor, oiga apóstol, oiga señor profeta, pero la Biblia dice otra cosa de lo que usted está diciendo. Pero aquí mando yo, dice él. Y como dijo un predicador famoso, dijo, sí, lo que acabo de decir, no, la Biblia no dice nada, pero lo digo yo. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Yo tengo la grabación. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que la gente gritó amén. ¿Habrá oscurantismo? Cuando menos algunas lucecillas apagadas ahí que pues están a media luz, están medio romanticones, ¿no? De época romántica. Entonces, en este capítulo negro de la historia de la iglesia, bueno, pues qué decir, ¿verdad? Se desarrolla un tsunami, por decirlo de una manera, ¿no? Que arrasó con todo, un tsunami de inmoralidad, de corrupción de todo tipo, derramamiento de sangre, asesinatos,
Todo esto fue en el nombre de Cristo. Eso es lo más vergonzoso. Se asesinaba, se era inmoral, se corrompían en el nombre de Cristo, decían ellos. O sea, todo lo que hacían lo hacían en el nombre de Cristo. Y Pablo dijo esto en 1 Corintios 6, 9 y 10. El apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, dijo en 1 Corintios 6, 9 y 10: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, no tengan definiciones equivocadas, y conceptos equivocados. No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Más claro que eso no puede ser. Ahora, tú predica eso y ¿de qué te tachan? De legalista. ¿Habrá oscurantismo? Jesús dijo: déjalos, les dijo a sus discípulos, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego cae en el hoyo, arrastrará junto con él a los demás. Ambos caerán en el mismo hoyo. Pero lámpara es a nuestros pies, a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y Pedro dice que haríamos bien en estar atentos a la palabra de Dios, porque es como una antorcha, es el faro que está allí, que si tú no quitas tu vista de allí, ese faro te va a guiar. Ese es el gran error, el gran pecado. Fue el gran pecado en la antigüedad, sigue siendo el gran pecado de muchos que se dicen cristianos. No tienen la palabra de Dios como la guía infalible. No tienen la palabra de Dios como la toda suficiente que nos da el consejo de Dios. No. Ahora son las motivaciones de los motivadores. Ahora son las máximas de los sabios, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos al año 904 hasta el 911 y allí aparece el Papa Sergio III, ¿sí? Ya digamos en plena oscurantismo, ¿verdad? Se le conoce este periodo del 904 al 911 solamente unos cuantos añitos allí, ¿sí? 7 para ser exactos. Se le conoce, fíjense cómo se le conoce en la historia, como el período del reinado de las rameras. Ay Dios, ¿qué es eso? Así se le conoce. ¿Por qué se le conoce como el período del reinado de las rameras? Por la siguiente razón: porque Sergio III, el Papa Sergio III, tuvo varias amantes. Entre otras, tuvo como amante a la esposa de un hombre llamado Teofilacto. No le pongas así a tu hijo, Teofilacto. Y a la vez tenía a la hija de esta misma mujer, que se llamó Marosia, que se hizo bien famosa. De hecho, ustedes busquen, Marosia es con Z, en internet busquen Marosia, así nada más pónganle Marosia y sale ahí. Oscurantismo durante amante del Papa Sergio III, etcétera. Bueno, este Papa Sergio III tuvo un hijo con Marosia, ¿sí? Y ese hijo que tuvo el Papa de esa amante, ese hijo llegó, cuando creció, fue el Papa Juan XI. Qué linda familia, ¿verdad? Estas mujeres, según la historia, las cataloga como abominables mujeres. Dicen los historiadores que llenaron de hijos bastardos la casa papal. Era una cosa, pues, suena como increíble, ¿no? Suena así como, ¿y qué? ¿Nadie decía nada?
Pues no, y el que decía, pues le daban cuello. Entonces nadie decía nada. El palacio del Papa llegó a ser, según los historiadores, llegó a ser una vil cueva de ladrones. O sea, había de todo allí. Ahora, Teodora, que era la mamá de Marosia, que también era amante de Sergio III, tenía una influencia jezabelesca. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús reprendió una de sus iglesias en Apocalipsis? Tienes esa mujer Jezabel, dice, que seduce a mis siervos a fornicar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, esta señora Teodora tenía tanta influencia entre los obispos que en realidad se dice que ella controlaba el papado, ¿sí? Y esta influyó para que Juan X fuera el papa en turno, ¿sí? Y a la vez esta señora terminó también siendo amante de Juan X. Bueno, esta señora influyó para que 3 de sus hijos de diferentes papas llegasen a ser papas. Qué fea historia, ¿no? Los cuales fueron León IV, Esteban VII y Juan XI, o Juan XI. Repito, León VI, Esteban VII y Juan XI. Si tú buscas en la enciclopedia católica, hay varias enciclopedias que lo ven desde el punto de vista así meramente de la historia, otras son enciclopedias católicas o de extracto de universidades católicas, y evitan este tipo de comentarios, pero hay otros que son más honestos y te lo dicen, ¿verdad? Pero en otras historias ahí están documentos, o sea, nadie puede negar los hechos de la historia. Uno de estos hijos bastardos de Teodora, más tarde, él nombraría a otros 4 papas, él, otro hijo bastardo, que fueron León VII, Esteban VIII, Marino II y Agapito II. Si tú buscas en internet lista de papas, te van a salir las fechas y coinciden plenamente con las fechas que yo les estoy dando. Y así en ese orden aparecerán, ¿sí? Porque yo me fui así de una manera cronológica. Bueno, llegamos al año 955. Del 55 al 964, pues estaba el Papa Juan XII. Y curiosamente era uno de los nietos de Marosia. ¿Quién era Marosia? La amante del Papa Sergio III. Bueno, este señor, Juan XII, fue acusado, la historia lo comprueba, de violar un montón de mujeres. Violación. Pero él le gustaban las mujeres vírgenes y las escogía, dice la historia, ¿sí? Pero también tenía una afición hacia las mujeres viudas, a las cuales forzaba y violaba también. Pero ¿saben qué es lo terrible de todo esto? Que lo hizo en la mismísima casa papal. Híjole, por eso el cardenal no me quiere, el de aquí de Guadalajara. Por ahí me dijeron que pues ya en sus homilías dice, ahí anda un tal Chuyo Olivares. Fíjense, hace como 20 años, aquí la Iglesia Católica, o mejor dicho, no la Iglesia Católica, sino algunos cristianos de esos envidiosos que no faltan, decían que yo era espía del Vaticano. No sé de dónde sacaron eso, ¿no? Y bueno, si tienen alguna duda si soy o no, bueno, con estos datos, pues ya se cae por tierra, ¿no? que soy espía del Vaticano. Bueno, es nomás un comentario tonto, si tú quieres. Ok, pues este señor
Juan XII era un violador, protegido. ¿Conocen el caso de Marcial Maciel? Fundador de los Legionarios de Cristo, mexicano a todo orgullo, protegido por Juan Pablo II, estaba enterado de todas las violaciones, violó más de 200 niños, lo protegió y lo quería hacer santo, y ahora él lo hicieron santo. ¿Qué asquerosidades de los hombres? Ahora, la gente en el mundo, católicos y no católicos, ve semejantes atrocidades y dicen, yo no creo en Dios, dicen, como si Dios tuviera la culpa de toda la corrupción de nosotros los seres humanos. Nada que ver. Bueno, esa es la historia que este Juan XII hizo de la casa papal un burdel. Pero ¿saben cómo murió el Papa Juan XII? Murió a causa de una golpiza. ¿Quién creen que le puso una recia? El esposo de una mujer a la que él violaba, ¿sí? Con la que tenía relaciones. Los encontró, sospechaba. Bueno, era de todo mundo sabido. Los hombres no decían nada, decían, pues el Papa la escogió, a tu hija es virgen. Pues ¿quién dice que no? Como cualquier sultán musulmán, ¿no? Y bueno, dice la historia que entró ahí en el mismo lugar donde estaba teniendo esa violación, esa relación, y le dio una golpiza que lo mató. Así murió honrosamente el Papa Juan XII. Qué tremendo. ¿Saben? Les voy a decir algo. A mí no me gusta esta clase. O sea, esta parte. Me gusta la clase, pero esta parte. Y cuando me dijeron, te toca a los de la tarde historia de la iglesia, pues no me gusta. Es que es espantoso todo esto, ¿no? Y ahorita estoy superficial.